Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra historia, que es la afrovenezolanidad. Vamos a ver qué es a qué nos referimos con ese término, ¿verdad? Fíjense, se habla de afrovenezolanidad cuando hablamos de esos negros africanos, ¿verdad? Que vinieron o que entraron en el territorio venezolano como esclavos en la época de la colonización, cuando trajeron a esos esclavos o a esos negros africanos para trabajar las tierras, ¿verdad? Para realizar ese proceso productivo, trabajar en las haciendas, en las casas de los hacendados, de esos blancos españoles, de la alta sociedad. Pero esos negros esclavos, pues, según la clase social, pues pertenecían a la clase social más baja. Y ellos entran aquí en Venezuela, pues, a mitad del siglo XVI, en ese proceso de colonización. Entonces, fíjense, vamos a hablar un poco de esa afrovenezolanidad, cómo está arraigada hoy en día todavía en Venezuela y cómo nosotros tenemos muchas de esas costumbres que han traído esos negros africanos, inclusive lo vemos en nuestras mezclas, ¿verdad? En nuestros colores de piel. Fíjense aquí en Venezuela cómo vemos personas, así como hay personas muy blancas, pues vemos personas morenas, personas de bastante oscura la piel. Entonces, todas esas mezclas, ese mestizaje se produjo con respecto a esa época de la colonización, esa mezcla entre blancos, entre africanos y entre nuestros indígenas, los indios que estaban aquí. Entonces ya ahí empieza el proceso de mestizaje. Y también, bueno, tenemos arraigadas también muchas manifestaciones culturales africanas que a veces bailamos, a veces oímos ciertas músicas que ni siquiera sabemos de dónde provienen y muchas de ellas pues son descendencia de esos africanos. Entonces vamos a hablar un poquito de esas tradiciones, esas manifestaciones, esa música, esos instrumentos musicales, así como comidas, dialectos que también trajeron esos africanos y que todavía los usamos hoy en día. Pero vamos a ver primero el concepto de qué es el folclore. Fíjense, folclore es también llamado como cultura popular y está formado por aquellos eventos que pertenecen a todas las clases sociales de un país, que son parte de las culturas, las tradiciones, de las raíces y de la historia de un pueblo. Entonces, todas esas celebraciones, todas esas manifestaciones culturales que tenemos aquí en Venezuela, pues vienen a lo largo de un proceso histórico y muchas de esas manifestaciones, como ya lo dije, pues vienen de esos negros africanos. Vamos a ver algunas festividades que ellos celebran o que nosotros celebramos aquí en Venezuela, ¿verdad? A causa de esas costumbres que trajeron esos africanos. Fíjense, la mayoría de las festividades de origen negroide se encuentran ligadas a elementos religiosos que han presidido en la actualidad, ¿verdad? Tal es el caso como la fiesta de San Benito, San Pedro, San Juan. Si algunos han podido apreciar esas festividades, nos damos cuenta que, bueno, que son en pueblos o en sectores en donde todavía se encuentran esa procedencia de los negros africanos, es decir, esos afrodescendientes, sobre todo en las partes costeras, que era donde estaban asentadas la mayoría de las haciendas, aunque después se fueron internando en los centros de las ciudades, pero al principio fue en las costas y hoy en día todavía vemos que en nuestras costas pues hay muchos grupos de afrodescendientes. La mayoría de esas personas son afrodescendientes, las que viven en las costas. Entonces, fíjense en eso, en esas celebraciones, con esas festividades que hoy en día ha arraigado la Iglesia Católica también, ¿verdad? Y las tenemos muy presentes en, como una cultura o un folclore
o una actividad popular, ¿verdad? Que realizamos aquí en Venezuela. Fíjense cómo, vamos a poner el ejemplo del San Juan, el famoso San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Fíjense la creencia que tienen en San Juan, que hacen unos rituales, pasan toda la noche en vela, toda la noche bailando, celebrando, al ritmo de qué? De los tambores, instrumento musical que trajeron nuestros descendientes, nuestros africanos, pues, y que siguen teniendo estos descendientes, los afrovenezolanos. Entonces, han evolucionado también en el tipo de tambores. Hay muchos tipos de tambores, el famoso curuepuya, así como otros también han sacado instrumentos, no solo tambores de madera hechos con los troncos, como es el tradicional de ellos, sino que también los han hecho ya con latón, sobre todo para bailar el calixo, lo tocan con este instrumento o tambores de latón. Entonces, también han utilizado otros instrumentos, hasta hoy en día tienen hasta arpa, utilizan el arpa, pero el tradicional, el instrumento que más utilizaban ellos era el tambor. Y hoy en día lo podemos ver en esas celebraciones de San Juan, cómo bailan al ritmo del tambor, celebran ese San Juan. Además, bueno, hacen muchos rituales, tienen muchos rituales como pedirle por el amor, caminar sobre brasas calientes y muchísimas otras cosas que hacen en esa noche, eh, de acuerdo a esas creencias, ¿verdad? Que trajeron esos negros africanos. Además, hay otras culturas, hay comidas, comidas que también tenemos nosotros aquí. Vamos a poner el ejemplo, puede ser de la yaca. La yaca es una mezcla de esas tres razas, ¿verdad? El maíz, sabíamos que lo cosechaban nuestros indígenas, entonces el negro africano, las negras que trabajaban en las haciendas, en las cocinas, pues que hacían recoger todos esos guisos sobrantes de la comida y lo colocaban arriba de esa masa de maíz y después lo enrollaban o lo envolvían en las hojas de plátano o de cambur, ¿verdad? Y ahí empieza a nacer esa forma de la yaca, esa tradición que tenemos hoy tan rica. También está el mondongo, está el pabellón y en muchos pueblos tienen otros tipos de platos típicos, como es la cafunga, la mazamorra, el funche, muchísimos platos típicos dulces también. Si nos ponemos a ver lo que es la conserva de coco, mismo lo podemos ver cuando bajamos para las playas, ¿verdad? Como esas afrodescendientes, pues con bandejas grandes sobre la cabeza, vemos como en las autopistas, en las playas, venden la famosa conserva de coco, muy rica también que la hacen. Eso también es un dulce de los negros africanos. Y así como eso, cantidad de platos que ni siquiera sabemos su procedencia, simplemente la comemos y no sabemos. Pero cuando nos ponemos a investigar, pues vemos que tenemos arraigado muchas de esas costumbres de los africanos. En el dialecto también tenemos palabras como la mochila, el chinchorro, virongo, carabalí. Hay varios nombres, ¿verdad? O varias palabras que vienen de esos negros africanos que las trajeron y bueno, y quedaron así. Hoy en día las utilizamos. Por ejemplo, voy a agarrar la mochila. Mucha gente habla así, voy a agarrar la mochila para irme al trabajo, sin saber que, bueno, esa palabra vino traída por los africanos, ¿verdad? O la trajeron los africanos. También, además de eso, pues trajeron muchos conocimientos en cuanto a la medicina. Ellos con cosas naturales pues fabricaban o hacían medicina para la fiebre, para los dolores, para las picaduras de insectos, de culebras, ¿verdad? Que también junto con la de nuestros indígenas pues
hizo gran variedad de esa medicina natural, esa medicina naturista que todavía utilizamos nosotros en Venezuela. A veces cuando nos sentimos mal hacemos un tecito de toronjil, de malojillo, ¿verdad? Utilizamos muchas hierbas, muchas esencias naturales en la medicina hoy en día. Entonces, muchas de esas pues vinieron también con esos negros africanos, con esa, con, con esas tradiciones, esas culturas de ellos y que bueno, hoy en día las seguimos utilizando. Entonces, fíjense, ¿qué es la cultura? Vamos a hablar qué es esa cultura afrovenezolana. Esa cultura afrovenezolana, pues es el segmento de esa diversidad cultural, ¿verdad? Que existe aquí en Venezuela y en otros países, ¿verdad? También entre esa diversidad o esas distintas expresiones están las musicales, las culinarias, los bailes, las técnicas de trabajo, muchas de las técnicas de siembra, la aprendimos pues de esos negros africanos, la religión, ¿verdad? Como todas esas festividades de esos santos, elementos lingüísticos y entre otros que bueno, que ya hemos nombrado y que fueron traídos por los africanos durante esa época colonial en Venezuela. Entonces no podemos dejar de desligarnos, ¿verdad? A esa raza, sobre todo por el mestizaje, ¿no? Por la procedencia de las personas, ¿verdad? Esas raíces que traemos, bien sea de indígenas o en muchos casos aquí en Venezuela y en otros países, pues esa descendencia africana. Entonces, tenemos que tener respeto por esas personas. Más adelante en otras clases vamos a hablar de lo que es la discriminación racial y de un día inclusive que se celebra el Día de la Afrovenezolanidad, que es el 10 de mayo. En próximas clases vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Las leyes que hay sobre esa discriminación, que todos somos iguales y todos debemos ser respetados, independientemente que traigamos unas raíces africanas, otros de indígenas, otros de europeos, pero independientemente todos somos iguales. Entonces vamos a hablar, en próximas clases seguiremos hablando de este tema. Entonces nos vemos en una próxima clase.